Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. A las afueras del Cusco, sobre una colina que domina la antigua capital del imperio incaico, se alzan los restos colosales de Sacsayhuamán. No es una ciudad, ni un templo tradicional. Es una construcción de proporciones tan extraordinarias y enigmas tan profundos, que ha alimentado teorías, leyendas y reverencias durante siglos. Los bloques ciclópeos de piedra encajan con una precisión que desafía la lógica moderna, y su propósito original aún no se ha revelado del todo. Sacsayhuamán no solo es una ruina, es una pregunta tallada en piedra. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Cusco en el siglo XVI, quedaron desconcertados por lo que vieron. Pedro Sancho de la Hoz, cronista de la conquista, describió Sacsayhuamán como una obra tan grande que parece hecha por gigantes. Y no era para menos. Algunas piedras superan las 120 toneladas y encajan entre sí sin mortero, como si hubieran sido derretidas y moldeadas. Las paredes zigzagueantes de la fortaleza, vistas desde el cielo, parecen los dientes de un puma, el animal sagrado de los incas. De hecho, Cusco mismo fue diseñado, según algunas interpretaciones, con la forma de un puma, y Sacsayhuamán sería la cabeza. Los incas lo llamaban Sacsayhuamán, que algunos traducen como halcón satisfecho, o halcón saciado. Esta interpretación no es casual. El halcón era un ave de importancia espiritual, vinculada al cielo y a la vigilancia. Desde su posición privilegiada, la fortaleza domina todo el valle de Cusco. Era, según las crónicas, un centro ceremonial y militar, un lugar donde se realizaban rituales, y donde se luchaba hasta la muerte. Lo más fascinante de Sacsayhuamán es, sin embargo, su arquitectura. La ingeniería detrás de sus muros ha desafiado durante siglos la comprensión humana. Las piedras no solo están perfectamente pulidas y cortadas, sino que están ensambladas en patrones poligonales complejos. No hay dos piedras iguales. Cada una parece haber sido tallada para encajar con sus vecinas, como piezas de un rompecabezas colosal. Las juntas son tan precisas que no cabe una hoja de papel entre ellas, y eso, con bloques que pesan tanto como un camión. ¿Cómo lograron esto los incas sin ruedas, sin grúas, sin hierro? Algunos arqueólogos proponen que se usaron rampas, palancas y fuerza humana. Otros, más escépticos, creen que aún falta algo crucial por descubrir. Las leyendas locales hablan de sabiduría ancestral, de piedras que se ablandaban con líquidos secretos, o incluso de intervención divina. La verdad, al día de hoy, sigue siendo objeto de debate. Hay quien dice que Sacsayhuamán no es solo una fortaleza, sino una suerte de códice pétreo. Un libro de piedra que guarda el conocimiento perdido de los antiguos. Algunos bloques tienen formas inusuales, serpientes, felinos, figuras geométricas. Otros presentan marcas o protuberancias que no parecen tener un propósito constructivo claro. ¿Son decorativas? ¿Son señales? ¿O son parte de un lenguaje olvidado? Más allá de la estructura principal, en la zona se encuentran túneles, cámaras subterráneas y escalinatas que llevan a lugares que aún no han sido completamente explorados. Se dice que bajo Sacsayhuamán, hay pasadizos que conectan con el mismo Coricancha, el templo del sol en el centro de Cusco. Algunos exploradores han intentado adentrarse en estos laberintos subterráneos, pero muchos han regresado desorientados, y algunos nunca regresaron. Durante el Inti Raymi, la festividad del sol que aún se celebra cada junio, Sacsayhuamán cobra nueva vida. Hombres y mujeres vestidos con atuendos ceremoniales reviven antiguos rituales,
danzan, ofrecen hojas de coca, cantan en quechua. El lugar resuena con tambores y quenas, y por un momento, el tiempo parece retroceder. Es como si los espíritus de los antiguos incas despertaran con el sol del solsticio, llenando de energía las piedras dormidas. Pero Sacsayhuamán también tiene su lado oscuro. Existen historias que cuentan que por las noches, cuando la niebla baja desde los Andes, se escuchan voces entre los muros. Voces en quechua, en lenguas que nadie comprende. Algunos testigos afirman haber visto luces danzando entre las ruinas, sombras que se deslizan sin cuerpo. Incluso hay quienes aseguran haber sentido una presencia vigilante, como si los halcones de antaño aún custodiaran el lugar. Los guías locales, cuando se los presiona, confiesan que hay zonas a las que prefieren no acercarse después del atardecer. Las piedras tienen memoria, dicen. Y algunas cosas que pasaron aquí no quieren ser olvidadas. La historia de Sacsayhuamán está marcada por violencia y dolor, fue sitio de batalla entre los incas rebeldes y los españoles, y muchos guerreros cayeron defendiendo sus muros. Se dice que sus almas quedaron atrapadas entre las piedras. Hoy, Sacsayhuamán es patrimonio de la humanidad, y uno de los destinos turísticos más visitados del Perú. Sin embargo, a pesar de los estudios, los drones, los escaneos en 3D y las investigaciones arqueológicas, el enigma persiste. ¿Fue una fortaleza? ¿Un centro ceremonial? ¿Una obra de ingeniería religiosa? ¿O todo eso y más? Lo que es seguro es que, ante Sacsayhuamán, el visitante moderno siente lo mismo que sintieron los españoles hace 500 años. Asombro. Y algo más. Algo que no se puede explicar con palabras ni con ciencia. Una mezcla de respeto, temor y admiración. Como si en el fondo, supiéramos que lo que vemos no fue hecho solo por manos humanas, sino también por una voluntad que trasciende el tiempo. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.